Bueno, vamos a hablar un poquito de información internacional, Silvi, y vamos a hablar de lo que pasa en Perú. Sí, porque bueno, la situación en realidad viene de hace tiempo, más de un mes, desde el momento en que cayó preso Castillo, el presidente, 18 meses de detención tiene por delante, y una presidenta que estuvo cuestionada prácticamente desde el minuto uno, pero las protestas comenzaron en el sur del país por comunidades indígenas, por campesinos, pero bueno, el temor era justamente que se llegara a Lima, y la protesta ha llegado a Lima. Ha habido aeropuertos que ya han estado cerrados, los enfrentamientos son prácticamente a diario y hay muertos, y ya superan los 50 personas muertas por estas revueltas que parecen no tener fin. Y no sé si ya estamos en contacto con Carolina Amoroso, que nos va a poner en contexto de cómo sigue esto. Llegó a lo mejor, Caro, ¿cómo te va el momento de renunciar por parte de Boluarte? Hola Silvi, ¿cómo estás? Hola a todos, hola Domi. Por supuesto, Silvia, que esta es la gran pregunta de la hora, pero Boluarte, Dina Boluarte, en la noche de ayer, cuando veíamos imágenes francamente dantescas del centro de Lima, en lo que se dio en llamar la toma de Lima, con un incendio de enormes proporciones que básicamente tomó 2 edificios en el centro de la ciudad, Dina Boluarte habló y se mostró muy contundente diciendo que su gabinete está más unido que nunca. De alguna manera lo que intenta marcar, la posición que intenta marcar es que nada por fuera de los tiempos estipulados va a suceder. Es decir, básicamente logra mandarle un mensaje a los sectores más duros que piden su renuncia inmediata diciendo: voy a respetar los tiempos que se necesiten para convocar a elecciones. Pero claro, la inestabilidad en Perú, Silvia, Domi, es total. Si uno repasa lo que ha sucedido en poco más de un lustro, estamos hablando de que si Dina Boluarte renuncia, sería ya la 6ª presidenta en estos años, en estos pocos años que han sido marcados por la inestabilidad política, por la fragilidad institucional, más allá de que a veces uno mira los números de la economía y dice, bueno, hay en algunos indicadores estabilidad, pero la inestabilidad política ha sido tremenda. Y la crisis de representatividad que hay, el descreimiento absoluto de distintos sectores de la sociedad en la política, se hace ver en las calles. Por supuesto que, también hay que decirlo, hay sectores radicalizados, se habla incluso de infiltraciones de grupos que concretamente están llevando adelante, y lo vimos en las imágenes, actos de vandalismo, pero también se mezcla con una disidencia a la propia Dina Boluarte y a distintos sectores de la política que se expresa también dentro de los manifestantes. Es decir, no hay un bloque único o un interlocutor único dentro de esta manifestación o dentro de estas manifestaciones, sino que son muchos los interlocutores y los sectores de la sociedad que están expresando el descontento, y esto también explica la complejidad en la resolución del problema que hoy enfrenta Perú. ¿Y cuál es la salida, Caro? ¿Qué se dice? Porque para algunos es la renuncia de Boluarte, pero para otros dicen que el sucesor también no sería satisfactorio para los manifestantes. Es como una crisis constante, claro, ¿no? ¿Cómo ya no hay se termina? Creimiento en nadie. Exactamente, es que el escepticismo es total, ¿no? Hablaba recién con una colega que me decía, bueno, atención, ¿no? Porque sí, si bien Boluarte se enfrenta a muchos sectores en disidencia, ¿no? Bueno, recordemos que todo esto empieza con ese autogolpe llevado adelante por Pedro Castillo. Si bien Boluarte se enfrenta a esto, atención, porque el Congreso también enfrenta una enorme crisis de credibilidad entre la sociedad, ¿no? Aquí hay una crisis y una disociación entre las demandas de muchos sectores de la sociedad y la clase política en Perú. Y por supuesto hay quienes hacen cálculos políticos y hay actores incluso regionales. Si uno se pone a repasar, por ejemplo, en el tweetline del propio expresidente de Bolivia, Evo Morales, apoyando a algunos de los sectores que se manifestaban en el día de ayer, se da cuenta que hay mucho también en juego, que hay cálculos desde los sectores más radicales, por ejemplo, de la izquierda en Perú, ¿no? Que, dentro del espacio de Perú Libre, que era el espacio de Pedro Castillo, Boluarte intentaba mostrarse como alguien más moderado, y hoy se está enfrentando dentro de algunos de esos sectores más radicalizados de la izquierda a parte de su peor oposición o de la oposición más virulenta. Digo, aquí hay que ver también muy de cerca con quienes se sientan en la mesa de diálogo, siendo
tal el descontento y tan diversos los sectores que están reclamando un Claro. cambio sustancial en Perú, ¿quiénes van a ser los interlocutores en una mesa de negociación para generar un clima de estabilidad social que permita reordenar las instituciones en Perú? Eso es todo un desafío. Hay, por supuesto, algunos sectores que dicen, bueno, tiene los días contados en la presidencia porque este nivel de inestabilidad social es muy grande, pero hay quienes dicen, bueno, pero atención, ¿qué van a hacer otros sectores de la política frente a una verdadera papa caliente o un escenario totalmente inestable y frágil institucionalmente que no permite vislumbrar, bueno, si se va Dina Boluarte, ¿qué queda? ¿O qué pasa, no? Y un llamado a elecciones podría por lo menos traer la calma, tener una fecha concreta a corto o mediano plazo, ¿eso podría ayudar? Bueno, este es el centro del debate, ¿no? Hablaba con una analista que me decía, bueno, por los tiempos que plantea Boluarte se hablaría de un escenario para 2024, pero claramente eso parece ser ciencia ficción con este nivel de inestabilidad y de convulsión que hay en las calles, ¿no? Bueno, están los tiempos previstos y los tiempos los tiempos previstos por la propia Constitución y están las demandas sociales. Pero, ¿qué pasa si queda un vacío de poder? ¿Qué pasa si se produce una renuncia y queda una suerte de limbo institucional en el país, ¿no? Frente al descreimiento que hay en buena parte de la clase política peruana. Es muy, muy complicado el escenario ahora. Por lo pronto, los manifestantes y los sectores, te diría, más radicalizados, piden la renuncia inmediata de Boluarte. Ahora, ¿cuál es el horizonte después? No se sabe, ¿no? También, repito, hay sectores para los cuales la inestabilidad política y la inestabilidad en las calles y esta tensión que, no hay que soslayar este dato, deja al menos hasta el día de hoy 52 muertos desde el comienzo del estallido el 7 de diciembre, te diría que hay sectores que, aunque resulte difícil creerlo, hay que decirlo, están jugando o apostando a esa inestabilidad, ¿no? Al cuanto peor mejor, que alguna vez se acuñó tristemente aquí en la Argentina también, ¿no? Y también en esta cuestión, ¿no? Y para ir cerrando, Caro, también es decir, bueno, renuncia, llama a elecciones en 3 meses, tampoco se puede hacer de un día para otro una elección. También es como peligroso en cuanto, bueno, entonces si la sociedad no tolera un más mínimo de algo, entonces de vuelta y tenés una inestabilidad constante. Tampoco se puede jugar con esa carta todo el tiempo. Absolutamente, Domi, pero además si repasamos, ¿no? Porque también está bueno repasar esa línea de tiempo, ¿no? No nos vayamos más para atrás, pero vamos desde la salida de Kuczynski en adelante. Estamos hablando de, como les decía antes, que en poco más de un lustro, si renunciara Dina Boluarte, tendríamos 6 presidentes sin terminar su mandato en Perú. Esto siembra, y además han sido de distintos puntos del espectro político, y todo involucrando denuncias de corrupción, realmente cuestiones muy graves, esto siembra un escepticismo total en la sociedad. Entonces, ¿después qué? ¿No habrá que resolver algo mucho más medular que necesita, por supuesto, de actores políticos muy responsables en este contexto? Porque pareciera ser que esto es un problema de base y de arrastre realmente muy serio, que por supuesto tiene implicancias institucionales como las que estamos viendo, pero también implicancias sociales, ¿no? Ayer conversaba con personas que estaban ocasionalmente en Lima y me hablaban de que básicamente en los hoteles les pedían por favor no salir. La situación es muy, muy seria. Hubo un intento de toma de 3 aeropuertos. La propia Dina Boluarte dice estos sectores quieren tomar el poder. Básicamente está acusando a algunos sectores, a los más virulentos, de intentar un golpe, ¿no? Es muy, muy grave la situación y para seguirla de cerca. Gracias, Caro. A ustedes. Cariño y Caro Amoroso, vamos.